Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Observatorio de la Dolarización realizó una serie de advertencias respecto a la supuesta fuga de capitales que seguiría produciéndose en el país. Según el Observatorio de la Dolarización, entre el 1 y 22 de abril se han fugado 829 millones de dólares sin conocerse aún cuánto corresponde a las importaciones. Frente a ello, el Banco Central del Ecuador señaló que en lo que se refiere a la entrada y salida de capitales con el sector privado, el país cerró el mes de abril de 2020 con un saldo positivo de 445,8 millones de dólares. Por otro lado, al interior de la Asamblea, se solicita incluir en la Ley de Apoyo Humanitario un impuesto del 2% a los bienes que están en Ecuador y que pertenecen a empresas que están en paraísos fiscales, como una contribución especial para todos quienes fugaron capitales. Sobre este y otros temas económicos hablaremos con Andrés Arauz, economista e integrante del Observatorio de la Dolarización. Bienvenido. Son las 8:38. A Andrés le damos la más cordial bienvenida. Si sigue fugando capitales del país, la situación se complicaría, como usted ya lo ha dicho y lo dice todo el mundo. Es decir, la dolarización estaría inclusive corriendo un riesgo importante. Pero, ¿por qué es que estos capitales fugan y cómo es que se podría en un momento determinado, Andrés, evitar que aquello acontezca? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Washington. Me enseña un saludo acá. Básicamente la preocupación es de carácter sistémico, ¿no? O sea, cuando sale $1 de la economía, puede haber incluso hasta razones individuales de las personas que digan, ay, es que yo quiero cuidar mi platita y aquí yo veo riesgos, la pandemia, la crisis, el petróleo, etcétera. Pero a nivel ya macroeconómico, a nivel social, es una preocupación, pues si es que todo el mundo decide sacar, no va a quedar nada aquí. Y la salida de esos dólares interrumpen lo que se llama el circuito de circulación del dinero en la economía, ¿sí? Porque si es que alguien saca ese dinero ya no sirve para que se pueda gastar dentro de la sociedad, el proveedor ya no puede pagar los sueldos, el trabajador ya no puede pagar la deuda al banco y el banco a su vez se queda en dificultades. Entonces, el que salgan esos dólares interrumpe la circulación dentro de la economía y es una preocupación general que tenemos, ¿no? En la nota previa se mencionaba que, bueno, el Banco Central dijo que más bien hay una entrada. Yo creo que es positivo que el Banco Central salga a responder, que diga que hay una situación positiva. Yo creo que es la tarea además y como no podría ser de otra manera, el Banco Central tiene que decir que las cosas están controladas, están estables, pero sí puntualizar sobre algunos elementos técnicos del boletín del Central, ¿no? Donde dice, por ejemplo, ellos hablan del flujo neto, es decir, entradas y salidas, y habría que ver cuál es la razón de esas entradas también. Algo tiene que ver el fondo de liquidez que fue creado con la Ley de Seguridad Financiera del 2008, pero también hablan en términos acumulados entre enero y abril. Y nosotros nos enfocamos en los últimos datos, y no con datos inventados nuestros, sino con los datos del SRI, ¿no? Los datos del SRI. Así que si es que hay una controversia entre el SRI y el Banco Central, pues debería ser más bien resuelto por las propias entidades. Andrés, buenos días, le saluda Licenia. Ahí va mi primera pregunta. ¿A quién le creemos? Porque, bueno, ya estamos un poco acostumbrados a esta imprecisión, para ser generosa, en cuanto a la información oficial, pero ¿a quién le creemos? Ustedes, en base a la información oficial, nos dan a conocer ese tipo de datos de la salida de divisas. El Banco Central presuroso sale a hacer esa aclaración que no es totalmente clara. El SRI tiene otra versión. Lo cierto es que ¿salieron o no salieron esos recursos del país? Bueno, yo creo que definitivamente hubo una salida, ¿no? La pregunta es si esa salida fue compensada, cuándo, en qué proporción y si estuvo justificada esa salida. Pero abstraigámonos un momentito del monto exacto, ¿no? Que puede ser de 500, puede ser 800 millones de dólares. En cualquier caso es un monto enorme, ¿no? Si es que no es 800 y son solo, creo que 450, algo así,
que es el monto que finalmente atribuye el Banco Central a la salida en abril, sigue siendo una cantidad enorme de dinero para la economía ecuatoriana, ¿no? Que representa una buena parte de lo que va a venir de ayuda externa. Entonces la preocupación que tenemos es sistémica y es que si no se controla esa salida de capitales, todo el dinero que pueda venir de afuera, que lo ha anunciado el gobierno en partecitas, ¿no? 600, 700 del BID, 600 del FMI, etcétera, que pudieran llegar a sumar entre 2 a 4 mil millones, tampoco sabemos qué cifra mismo se concretará, pero la preocupación sigue siendo la misma. Si es que entra ese dinero de afuera y no está controlada la salida, ese dinero puede terminar esfumándose en pocas semanas y nuevamente el país se quedará con la deuda, pero sin la liquidez. Entonces la preocupación es sistémica porque cada vez que sale un dólar, se pierden reservas internacionales, se aumenta la necesidad de endeudamiento externo, se pierden depósitos en la economía y se pierde sobre todo la posibilidad de multiplicar ese dinero en la circulación económica real del país. Entonces, por eso creemos que es importantísimo incluir Andrés, en la legislación. le pido que nos ayude a analizar esto que voy a citar textualmente, ¿no? Dice en un informe que aplicando los métodos para el mes de marzo resulta esto en una fuga en un rango de 182 millones a 486 millones. Vale indicar que la recaudación por IVA importaciones cayó en menos 15%, la de ICE importaciones cayó en menos 25%, mientras que la de ISD solo cayó en 4%. Y a esto se sumaría 990 millones en retiro neto de bóvedas, que también afecta a las reservas internacionales del país entre marzo y el 17 de abril, según lo que dice el propio Banco Central. Y entonces es crítico el asunto. Sí, claro, o sea, la información tributaria está ahí, digamos, para que todo el mundo la pueda revisar. Es el indicador que se denomina de alerta temprana, es el que más rápido se publica y por eso uno lo monitorea diariamente. Y a eso yo quisiera añadir un dato más, Washington, y es que el único impuesto que creció su recaudación de todos en el Ecuador en el mes de abril fue el impuesto denominado impuesto a los activos en el exterior, ¿ya? Es un impuesto que existe en la legislación ecuatoriana, es un impuesto chiquitito, pero está justamente ahí para medir cuánta plata está afuera. Y fue el único impuesto que creció en el 12%, cuando el resto de impuestos, IVA, impuesto a la renta, todos cayeron en más del 33%, ya con los datos finales de abril. Entonces, digamos, algo me tiene que decir esa cifra, ¿no? Y de cierta manera es una preocupación. Andrés, ¿cómo saber de esta cifra que aparentemente salió al exterior, cuál corresponde a las importaciones, al pago por importaciones y cuál a derivada a paraísos fiscales? ¿Cómo podemos conocer eso? Bueno, la información final la sabremos lamentablemente de aquí a un par de meses, porque ese es el tiempo que se demoran en publicar ya las estadísticas definitivas de balanza de pagos y de comercio exterior. Así que ahí simplemente se aplicará una resta, ¿no? En donde se dirá cuántos fueron los giros al exterior del sector privado y cuántas fueron las importaciones del sector privado y se sacará la diferencia. Yo me anticipo a adelantar que esa cifra estará entre los 500 y 800 millones de dólares. Eso es lo que nosotros estimamos con los indicadores adelantados que tenemos, que nos arrojan esa alerta. Y esa es una cantidad de dinero enorme, solo para que se den cuenta, es el total de la ayuda del FMI, no ayuda, digamos, porque es deuda, es un crédito, es de 647 millones de dólares. Entonces, es la misma cantidad que podría estar saliendo en el país. Pero, insisto, la idea nunca ha sido ni generar pánico bancario, ni decir que aquí hay un problema con la estabilidad del sistema financiero, sino más bien una preocupación sistémica sobre la circulación de los dólares en la economía nacional. Y esta no es una preocupación que la tenemos solo nosotros. El periódico británico Financial Times, que es, digamos, el periódico que leen los financieros a nivel mundial, este lunes publicó el editorial institucional del Financial Times, del Consejo Editorial, menciona al Ecuador
y dicen que países como el Ecuador, a los cuales el FMI va a financiar, no deben caer el dinero en un saco roto. Es decir, que no debe servir ese dinero del FMI para seguir financiando la salida de capitales. Entonces, no es un elemento que lo mencionamos ya solo nosotros, lo dice el propio Financial Times, y yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Hemos visto cómo la propia gerente del Banco Central ha reconocido en una entrevista el lunes la semana pasada que dijo que en el Ecuador hay entre 22 y 25 mil millones de dólares de los ecuatorianos en el exterior. O sea, ya no es una fuente nuestra, ya es la gerente del banco que lo dice. Y además lo complementa diciendo, sería bueno que al menos unos 3 mil millones vuelvan en esta coyuntura. Pero no sé, pues si la plata vuelve simplemente con el, sería bueno que se necesitan tomar acciones desde el Estado. Ahora, el Observatorio de la Dolarización dice que ha exhortado, que se exhorta que se ejerza un estricto control previo a la salida de capitales de forma urgente. Y también recomiendan poner la dolarización en cuarentena. Explique el concepto, Andrés. Bueno, es un juego evidente de palabras en alusión a al encierro en el que estamos todos, en donde tenemos que buscar que los dólares se queden dentro del país, ¿no? La dolarización opera con dólares y eso implica que vengan dólares de afuera o no vengan, con lo que podamos tener actualmente en la economía nacional hay que defenderlo a rajatabla para que no sigan saliendo, sean por importaciones, sea por fuga a los paraísos fiscales, etcétera. Ese dinero para el Ecuador es mucho más valioso porque en dolarización no se puede imprimir, pues se necesita sudar la gota gruesa para vender un banano y que por ese banano nos lleguen los dólares. Entonces esos dólares hay que cuidarlos con mucho esfuerzo. Tanto así, el propio presidente del directorio del Banco Pichincha, Antonio Acosta, también en una entrevista hace muy poco, reconoce pues que hay muchísimo dinero afuera y que es el momento ahorita de que los privados repatrien ese dinero al país de vuelta. Entonces, insisto, ya la preocupación no es solo nuestra, no es solo de un colectivo de analistas, creo que es una preocupación compartida por todo el país y la lógica es obvia, ¿no? Ahora, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano está impulsando una campaña que se denomina Prefiera lo nuestro, consuma la producción nacional, y nosotros acompañamos esa campaña y decimos, bueno, también prefiera el sistema financiero ecuatoriano, deposite sus recursos aquí para que sirvan para impulsar la actividad productiva ecuatoriana. Entonces yo creo que ahí estamos en sintonía en ese caso, pero tenemos que reconocer que los servicios financieros ecuatorianos también son algo que tenemos que preferir domésticamente y para eso acompañarlo con un marco regulatorio de estricto control a la salida del país. Andrés, el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Pérez, ha asegurado que este tema de la salida o de la fuga de capitales son rumores malintencionados y para desmentirlo hizo un hilo, no, usted no, para desmentir estos rumores hizo un hilo en su cuenta de Twitter que entre otras cosas dice, ¿salió masivamente dinero de los bancos en abril? No, los datos preliminares del cierre de abril dicen que hay una reducción de aproximadamente 70 millones de dólares en depósitos versus 700 millones en marzo. Hay menos capacidad de ahorrar, reconoce el señor Prado, pero la confianza en la banca se mantiene estable, asegura. Esta reducción de 70 millones de dólares en depósitos también debería preocuparnos porque eso refleja la capacidad económica de los ciudadanos. Con todos estos antecedentes, ¿qué le puede pasar a la dolarización si no se controla esta salida de divisas, sea en la cantidad que sea? Bueno, la dolarización funciona con dólares y es importantísimo controlar que esos dólares se mantengan en el país. No, insisto, no es la intención de enviar alertas sobre lo que está ocurriendo con la economía ecuatoriana, jamás puede ser considerado contribuir a generar rumores o cosas así. Nosotros hacemos un trabajo analítico importante, tenemos más de 200 publicaciones analíticas sobre la economía ecuatoriana y el sistema financiero ecuatoriano en el Observatorio de la Dolarización. Usamos exclusivamente las fuentes oficiales para poder brindar la información que hacemos a la sociedad y lo hacemos además sin fines de lucro y como muy pocas personas lo hacen en el Ecuador, analizando críticamente al sistema financiero, ya que lamentablemente, digamos, el sistema bancario a través de sus
estrategias de también manejo de la publicidad. A veces muy pocos medios se atreven a, digamos, criticar lo que ocurre en el sistema bancario por, digamos, su importante influencia en el sistema económico nacional. Nosotros somos un observatorio ciudadano, aportamos con esa información, esos datos, y de ninguna manera es la intención tratar de generar rumores en ese sentido. Más bien, enviar alertas de política pública que puedan ser asimiladas por los poderes del Estado y que puedan contribuir a solucionar los problemas del Ecuador. Por favor, no podemos engañarnos. El mismo gobierno ha salido a decir que no tienen reservas, pero la única razón por la cual se disminuyen las reservas son por salida de capitales. ¿Sí? Eso no tiene que ver con el sector público ni el fiscal. Si las reservas solo se modifican o porque entran divisas o porque salen divisas. Y entonces, si es que no está entrando divisas con un petróleo a 0 o a menos 30 o como ahora a $12, etcétera, hay que evitar que salgan, es matemática. Entonces, esa es nuestra alerta y creemos fundamentalmente que se debe ejercer un control estricto, ¿no? Y no solo a los recursos privados, sino también tomemos en cuenta la cantidad de dólares que sacó el Ministerio de Finanzas en marzo, ¿no? No Por el pago de la deuda, dice usted. Claro. Así es. Ahora, 791 millones, no los 325 que dijeron al principio y no luego los 17 adicionales que por error de comunicación no nos enteramos. y los que van a pagar son en agosto. 791 en realidad. Exactamente, o sea, y ahí nuevamente la información es oficial, un reporte de gestión de liquidez número 180 del Banco Central, en donde el propio Banco Central digamos, le desmiente de cierta manera al Ministerio de Finanzas y le dice, miren, el servicio de la deuda externa no fue de 325, no fue de 342, fue 791 millones de dólares, 791 millones de dólares, que dense cuenta, por favor, es más que lo que va a venir del crédito de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Es una escala de lo que estamos viviendo en salida. Y ojo, eso no contempla los giros al exterior del sector público, que parece una categoría un poquito opaca, que sumaron 586 millones de dólares, y que ya el exministro de Finanzas, Fausto Herrera, dice, no entiendo a qué corresponde esa cifra, ¿no? Entonces, creemos que ahí también el ministerio tiene un rol para aclarar a qué se debe eso, que solo entre las dos ya estaríamos sumando más de 1.200, 1.300 casi millones de dólares en salida. Y estos recursos, Andrés, podrían haber sido utilizados pues, en la emergencia sanitaria. Yo creo que No lo hicieron. si alguien hace una correlación, ¿cierto? Un eje X y las y ve la cantidad de muertos y la cantidad de divisas que salieron de la economía ecuatoriana, va a encontrar una correlación lamentablemente casi perfecta, ¿no? Terrible. Y demuestra porque en la sociedad capitalista, monetaria, moderna, funciona mucho a través del incentivo económico monetario. Y si el gobierno decidió orientar las divisas, el recurso fiscal, hacia el exterior, en vez de atender las necesidades internas de nuestro país, se ve reflejado en el impacto en la cuestión interna, que lo estamos viviendo ya todos con los despidos masivos, los recortes en el sector de educación, la inhabilidad de haber transferido al sector salud por la emergencia que fue anunciada por la exministra Andra Muñoz, y que casi todos nos hemos olvidado porque la coyuntura nos rebasa con tantas otras cosas que están ocurriendo. Pero incluso con todas esas dificultades, el gobierno decidió no acudir al Banco Central para que le conceda un sobregiro que le hubiera permitido sobrellevar estos momentos duros, y ahora estamos simplemente rogando y esperando que ojalá sube el precio del petróleo o ojalá las multilaterales nos den algún financiamiento y no ejercer las propias capacidades internas de nuestro Estado de financiamiento interno por un lado y de controlar la salida de Andrés, rápidamente, se ha presentado en la Asamblea Nacional una propuesta para que el 2% se grave el 2% sobre inmuebles en el Ecuador de propiedad de sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Esto dentro de estas leyes humanitarias y por la crisis sanitaria.
¿Cómo mira usted esta posibilidad? Todavía no es un hecho, es una propuesta que ha sido aprobada para que se incluya en el segundo debate, pero ¿cómo mira usted esta posibilidad de que se grave al menos con un 2% a estas propiedades en el Ecuador que pertenezcan a personas y empresas con domicilio en paraísos fiscales? No, evidentemente yo creo que es muy positivo, es en el camino correcto, pero es insuficiente desde dos perspectivas, ¿no? Primero, el porcentaje de 2% sigue siendo una gota en un balde, ¿no es cierto?, para esas fortunas millonarias que tienen recursos en el exterior, pero bueno, por lo menos apunta en la dirección correcta. Y segundo, pareciera que en el texto que aceptó la comisión el día de ayer se les escapó una parte muy importante que estaba en la versión anterior, y es que también se incluía no solo los inmuebles, sino también la participación en el capital que pertenecía a empresas en paraísos fiscales. Esa emisión sí puede terminar costándole cientos de millones de dólares en recaudación. Y recordar nada más que en el 2016, cuando un texto muy similar se aprobó a raíz del terremoto de Manabí en abril de 2016, sí se incluyó la parte proporcional de las participaciones en el capital que pertenecen a empresas en paraísos fiscales. Y solo para hacer esto tangible para la ciudadanía que nos está escuchando y viendo, ¿qué implicación tiene esto? Pues en primer lugar, como está redactado ahorita, afectaría, por ejemplo, a los inmuebles de Guillermo Lazo, que están en su casa en San Borondón, por confesión de él mismo en una entrevista que dio al diario El Universo hace 4 años. Él dice: mis propiedades están a nombre de una empresa offshore de las Islas Caimán. Ok, perfecto. Pero ya no afectaría a, por ejemplo, el abogado Nebot, cuyas propiedades también en San Borondón están a nombre de una empresa nacional, pero esa empresa nacional es la que está a nombre de una empresa en paraíso fiscal, en este caso en Panamá. Entonces, esa ligerísima modificación que hubo en el texto permite que haya un mecanismo, digámoslo así, de elusión de la contribución, de esta contribución especial que se viene discutiendo actualmente en la sala. Muy bien, Andrés, gracias. Se nos agotó el tiempo. Andrés Arauz, economista, analista político, analista económico, ha estado acompañándonos en esta primera emisión de Punto Noticias. Hasta una próxima, Andrés. Les agradezco muchísimo por la oportunidad y gracias por ponerle atención a este tema. Hasta luego. En Punto Noticias, la noticia vive.